Buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo quiero hablar sobre el TUT, es decir, tiempo bajo tensión, y su influencia, su importancia sobre la hipertrofia, sobre la fuerza y por qué solemos trabajar mal y por qué solemos trabajar bien. Bien, este vídeo lo quiero vincular de una forma muy estrecha con el vídeo que subí ya la semana pasada, en el cual hablaba sobre la velocidad de ejecución. Es un vídeo que creó mucha controversia, mucha gente pensaba que estaba entrenando mal, mucha pensaba que estaba entrenando bien, en fin, creó muchas dudas y en este vídeo también quiero contestar las dudas más frecuentes que surgieron en ese vídeo. Así que primero vamos a ponernos en situación, primero vamos a ponernos y vamos a englobarnos donde lo dejamos en el vídeo anterior y después vamos a pasar a optimizar el TUT o el tiempo bajo tensión de cara a la hipertrofia y de cara a la fuerza. Vamos a ello. En primer lugar, como comenté en el vídeo anterior, es importantísima la velocidad de ejecución en fase concéntrica. Repito, fase concéntrica. Si yo no hablo de fase excéntrica o fase concéntrica, automáticamente tenéis que atribuir mis palabras a la fase concéntrica, es decir, a la fase positiva durante cualquier movimiento. Bien, en el vídeo anterior ya expliqué que es importantísimo trabajar tan rápido como sea posible durante la fase concéntrica. Tenía beneficios a nivel de unidades motoras, a nivel de reclutamiento de fibras tipo 2, de fibras rápidas, y en fin, es como teníamos que trabajar de cara a obtener los mayores beneficios de fuerza y de cara a obtener los mejores beneficios en hipertrofia. Bien, respecto a este tema surgieron algunas preguntas y me dijeron, pero David, por ejemplo, si yo quiero hacer un curl de bíceps, entonces me interesa trabajar a la máxima velocidad y con ello meter un chepazo, meter un espaldazo para que la barra suba más rápido. Por supuesto no, quiero decir, nosotros tenemos que trabajar a la máxima velocidad en fase concéntrica, pero tenemos que tener muy claro para qué estamos usando ese ejercicio y qué es lo que queremos conseguir con ese ejercicio. Es decir, tenemos que trabajarlo con la técnica siempre perfecta. Por ejemplo, en un curl de bíceps no tiene sentido que yo meta un espaldazo para subir la barra más rápido si lo que estoy intentando es trabajar de forma adecuada los bíceps. Es decir, al final es un ejercicio que se está distribuyendo por otros grupos musculares y eso no es lo que queremos. Por lo tanto, siempre máxima velocidad en fase concéntrica, pero siempre con una técnica que sea perfecta. Y por ejemplo, hubo gente que me preguntó, pero David, por ejemplo, imagínate que me duele el cuádriceps y no puedo trabajar a la máxima velocidad, ¿tengo que trabajar despacio? La respuesta es sí, trabajarás despacio respecto a la pierna que sí tienes bien, pero tu intención es la de trabajar a la máxima velocidad en la pierna que tienes mal, aunque el movimiento sea más lento de forma no intencional. Es decir, tienes que trabajar tan rápido como sea posible sin que eso te suponga un problema, sin que te duele la pierna, sin que tenga complicaciones asociadas, etc. Por tanto, repito, realmente es muy importante trabajar a la máxima velocidad en fase concéntrica. Bien, lo vuelvo a repetir para que no quede ningún tipo de duda. Cuando yo hablo de trabajar a la máxima velocidad, al no ser que lo diga, me refiero siempre a la fase concéntrica, no a cuando aguantamos la caída en cualquier ejercicio, es decir, la fase negativa del ejercicio. Bien, muchísima gente me comentó también, pero David, es que ¿por qué recomiendas las fases concéntricas a la máxima velocidad si para la hipertrofia es importantísimo el TUT, es decir, es importantísimo el tiempo bajo tensión? Correcto. El tiempo bajo tensión es una variable fundamental e indiscutiblemente es muy importante para generar hipertrofia. Ahora bien, lo que digo es que cuando queremos aumentar el TUT o cuando queremos aumentar el tiempo bajo tensión, lo adecuado no es aumentar este tiempo bajo tensión por medio de realizar la fase concéntrica cada vez más lenta. Al contrario, la fase concéntrica siempre será a la máxima velocidad, es decir, siempre levantaremos tan rápido como sea posible, pero modificaremos el tiempo bajo tensión de otras 1000 maneras por las cuales se puede modificar. Por ejemplo, podemos hacer la fase excéntrica un poquito más lenta, esto lo que hace es aumentar el tiempo bajo tensión, podemos añadir series a ese ejercicio, eso aumenta mucho más el tiempo bajo tensión, podemos añadir alguna repetición más a ese ejercicio, eso aumenta el tiempo bajo tensión, podemos simplemente añadir un ejercicio extra y con ello aumentar mucho más el tiempo bajo tensión, en fin. Como digo, el tiempo bajo tensión es fundamental para generar hipertrofia, pero lo que no tenemos es que realizar las repeticiones más despacio con el objetivo de aumentar ese tiempo bajo tensión. Tenemos que sacar el máximo partido a la fase concéntrica de cada ejercicio, a la fase concéntrica de cada repetición y después, para aumentar ese tiempo bajo tensión, podemos utilizar otras muchas variables que van a ser muchísimo más efectivas y a las cuales le podemos sacar muchísimo más partido. Pongamos un ejemplo, este ejemplo ya lo puse en los comentarios del vídeo anterior. Mucha gente levanta, por ejemplo, un curl de bíceps, un peso del 60% a una velocidad de lo que equivale al 80% de su 1RM.
Y digo yo, vale, estamos trabajando a cierta velocidad, es una velocidad bastante lenta, pero ¿no es mejor directamente utilizar el peso equivalente al 80% del 1RM para trabajar a esa misma velocidad? Quiero decir, de esa forma sí que estamos trabajando con una carga adecuada y en la velocidad que implica esa carga. De esa forma sí que le estás sacando partido y sí que vas a mejorar mucho más tu hipertrofia y mucho más tu fuerza. Como dije, a nivel de reclutamiento de fibras, a nivel de unidades motoras, en fin, así es como hay que trabajar. Lo que no tiene sentido es que utilices una carga muy baja y la muevas muy despacio, porque eso equivale a la velocidad de un porcentaje en un RM muchísimo mayor. Creo que es una forma mucho menos efectiva de trabajar si lo hacemos de esa forma. Como he comentado, aumentar el tiempo bajo tensión por medio de un trabajo excéntrico más prolongado puede ser una muy buena idea y puede ser una cosa muy positiva. Ahora bien, ¿vale cualquier tipo de excéntrica? ¿Podemos prolongar todo lo que queramos el trabajo excéntrico? La respuesta definitivamente es no. Quiero decir, el hecho de que tú aumentes la fase excéntrica por encima de los 5 segundos no va a suponer un efecto positivo de cara a la hipertrofia y mucho menos de cara a la fuerza. Además, vas a acumular muchas más agujetas, además te vas a recuperar peor de cara a sesiones siguientes, en fin, eso no va a ser positivo. Entonces, sí, puedes aumentar el tiempo bajo tensión por medio de un trabajo excéntrico más prolongado, pero siempre con cabeza, porque si realizas un trabajo excéntrico demasiado prolongado te fatigarás de cara a realizar la fase concéntrica a la máxima velocidad. Además que podrás añadir menos trabajo de cara a mejorar tu hipertrofia y de cara a mejorar tu fuerza. ¿Significa esto o piensas que te estoy diciendo que nunca debes trabajar de forma muy lenta en la fase concéntrica? Pues hombre, tampoco hay que ser tan drásticos. Quiero decir, si tú tienes claro por qué estás trabajando de forma lenta, por ejemplo, ante músculos que tengan una gran cantidad de fibras tipo 1, o por ejemplo para trabajar de forma un poco más concreta las fibras tipo 1 o tipo oxidativas, pues entonces sí que puedes añadir cierto trabajo puntual con una concéntrica de forma más lenta. Yo no digo eso y yo no critico eso, quiero decir, como complemento puede estar bien de forma bastante puntual. Yo lo que critico es que normalmente la gente que se acostumbra a trabajar de forma muy lenta, después tienen la manía de trabajar lento siempre. Y como he explicado, eso no va a ser lo efectivo. Ahora, como trabajo complementario, de forma puntual, en algún momento específico, pues sí que lo puedes realizar. Bien, ya sabemos que para ganar hipertrofia el tiempo bajo tensión va a ser una variable fundamental. Ahora, ¿es importante de cara a ganar fuerza? La respuesta definitivamente es no. Quiero decir, de cara a un trabajo de fuerza máxima o de cara a conseguir este objetivo, el tiempo bajo tensión es una variable que no es tan importante. Lo que nos interesa sobre todo es una adaptación a nivel neural. Entonces, de cara a un trabajo de fuerza, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar de nuevo un trabajo en fase concéntrica a la máxima velocidad posible y un trabajo en fase excéntrica simplemente controlado en función del peso que vayamos a utilizar para colocar la barra en una posición que sea adecuada, que nos permita sacar la barra en un ángulo óptimo para aplicar fuerza y sobre todo que nos permita trabajar en la fase concéntrica siguiente y en el resto de series sin desgastarnos demasiado por ese tipo de trabajo excéntrico. En hipertrofia sí que interesa un aumento del tiempo bajo tensión, en la fuerza no va a ser tan importante, interesa sobre todo una adaptación a nivel neural. Bueno compañeros, esto es todo lo que quería comentar respecto a la velocidad de ejecución, el tiempo bajo tensión, para fuerza, para hipertrofia. Y antes de cerrar este vídeo te aconsejo que veas el final porque he dejado un pequeño resumen para que sea mucho más fácil encontrar la información. A partir de ahora voy a intentar hacerlo en todos los vídeos. Y bueno, espero que este vídeo te haya ayudado, espero sobre todo haber contestado a la mayoría de preguntas que surgieron en el vídeo anterior y sinceramente estoy encantado con la aceptación y participación que hubo en el vídeo anterior. La verdad que muchísimas preguntas en los comentarios. En fin, que hubo mucha participación y me parece algo muy positivo para que yo pueda aprender y para que pueda responderos de forma directa. Gracias. Y bueno, si os ha gustado, como siempre digo, agradezco un montón vuestra manita arriba y nos vemos en los siguientes vídeos. Recordad que tenéis que estar pendientes si queréis de Facebook, Instagram y Twitter porque el siguiente vídeo va a ser un directo y os preguntaré previamente cuáles son vuestras preguntas para empezar abarcándolo por ahí. Cuidado.